Sí, buen día, bienvenidos. Espero que estén bien. Ya sé que en estos días, bueno, estas semanas van a empezar a entrar en clima de definición de materias y de parciales. Así que bueno, brevemente y antes de empezar nuestra clase del día de hoy, me quería tomar unos minutitos porque acabo de hacer algunos cambios de fecha en el cronograma de parciales y de finales, no, de parciales y de recuperatorios que nos quedan, porque no había tenido en cuenta que tenemos un lunes que es feriado, ¿sí? Tenemos el lunes, ya les digo, es decir, tenemos una fecha menos de encuentro virtual. El día 21, lunes 21, no nos encontramos, ¿sí? Que es feriado. Entonces, en función de eso, acabo hace algunos minutitos de hacer algunos cambios en el aula virtual, que ustedes ahora se los voy a compartir para que los veamos. ¿Por qué? Porque nos quedarían una instancia de segundo parcial, que esa no la moví, que es la semana que viene, que ya lo tienen publicado desde hace meses. Luego tenemos el feriado. Luego de ese feriado viene un lunes en el que van a rendir recuperatorias las personas que lo deseen, tanto del primer parcial como del segundo parcial. Y luego vamos a tener, ya se termina el cuatrimestre, pero vamos a tener como una fecha no de clase y no de encuentro, sino para aquellas personas que hayan quedado en condición de promoción, tienen que presentar un breve trabajo de análisis, ¿sí? Entonces les voy a compartir mi pantalla un poco para que veamos eso hoy, que lo he puesto en el aula virtual. Bueno, estoy ya en nuestra aula. Ustedes tienen acá una pestañita que dice programa de bibliografía y fechas de exámenes parciales. Bueno, ahí está publicado la fecha de nuestro primer parcial, que lo tuvimos el 26 de septiembre. El segundo parcial, que lo tenemos el lunes próximo en las respectivas comisiones que cada uno está cursando. Y lo que toqué fueron las dos fechas que siguen, ¿no? La del examen recuperatorio, que en principio estaba planificado para el 21 de noviembre, que finalmente no nos vemos, pasa para una semana después. Es decir, que también allí, si les va mal, van a tener como una semana más de estudio, de repaso. Y luego, para las personas que hayan quedado en condición de promoción, tienen que presentar un trabajo final hasta el día 2 de diciembre, que es el último día de cierre del cuatrimestre, hasta las 13 horas, ¿sí? Y les pongo hasta las 13 horas porque yo tengo que remitir la condición final de ustedes ese mismo día. Así que a partir de las 13 horas me pondré a corregir aquellos trabajos que haya recepcionado. También les quería comentar respecto a la presentación de este trabajo final, que abajo ustedes vieron que tienen las pestañas de las unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3, la unidad 4 que vamos a terminar de ver hoy, y luego de esa unidad tienen las pautas del trabajo final para la promoción a aquellas personas que en virtud de sus desempeños en los parciales estén en condición obviamente de promocionar, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Que ya lo compartimos, lo hablamos a principio de clase, pero básicamente son que cada uno de los dos parciales tenga una nota mínima de 7, ¿no? Esto ya sea en la primera vez que rindieron el parcial o en el recuperatorio, ¿no? Las notas no se promedian, es decir, en cada una de esas instancias ustedes tienen que tener un mínimo de 7, ¿no? Y la condición 2 es presentar obviamente este trabajo práctico en tiempo y en forma según las características que se detallan. ¿Cuáles son las características? Bueno, es un trabajo práctico muy sencillo, es un breve ensayo o análisis de un tema de la realidad internacional que ustedes elijan. En eso van a tener la total libertad de elegir qué tema quieren trabajar, qué les interesa. Es de carácter individual, ¿sí?
En la primera hoja, bueno, en cuanto a las formalidades, tiene que llevar obviamente un título que ustedes consideren apropiado en función del tema que van a analizar, perdón, y el nombre de ustedes, ¿no? Y va a contar de 3 páginas, ¿no? En esas tres páginas, el objetivo es que veamos cada una de las aristas o de los ejes transversales que hemos visto durante el segundo cuatrimestre. Es decir, en la primera hoja ustedes la van a dedicar al análisis de los actores, a hacer una presentación de los actores, describir los actores que forman parte de ese fenómeno que ustedes han elegido analizar. En la segunda van a analizar, lo van a dedicar al análisis de la estructura del sistema internacional de ese fenómeno, y en la tercera obviamente a los procesos en referencia a los actores y a esa estructura que encuentren, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ir en ese orden, es decir, tiene que cumplir con que cada hoja o cada página esté dedicada a ese eje, pero pueden alterar el orden, es decir, pueden empezar por ejemplo, el análisis de la estructura, seguir por los procesos y después por los actores, o como ustedes consideren necesario. En cuanto al formato, hoja 4, letrarial 12, interlineado sencillo y los márgenes que están predeterminados en el Word, que son los superior e inferior 2,5 y el derecho y el izquierdo de 3 centímetros, ¿no? Me lo tienen que mandar por correo electrónico, ahí les dejé nuevamente la dirección por las dudas, y la fecha de presentación es del 2 de diciembre hasta las 13 horas, ¿sí? 13 y un minuto ya quedan fuera porque tengo que comenzar a corregirlos inmediatamente para ver si llego a las 6 de la tarde a entregar las notas. ¿Qué pasa si ustedes están con nota de promoción y no entregan el trabajo final? Bueno, quedan regulares, ¿sí? En ese sentido no hay como otra alternativa. Para hacer efectiva la promoción tienen que presentar este trabajo final. Otra de las cuestiones es que yo soy que no quiero plagios, ¿no? Yo trabajo mucho con software antiplagios, así que eso es muy sencillo de detectar con ese software, así que les voy a pedir que tengan en cuenta siempre que yo reviso eso y que es necesario que adquieran un sentido de poder hacer una reflexión y un análisis propio. Ustedes ya se tienen que adentrar ya están finalizando el tercer año, tienen que animarse de a poco a poder llevar a cabo análisis. Así que en ese sentido voy a valorar mucho la producción propia con aciertos y errores que obviamente todos podemos tener, pero que si se llego a encontrar algún trabajo que esté plagiado en su totalidad o en algunas de esas partes, ese trabajo va a quedar automáticamente desaprobado, ¿sí? Bueno, de acá dudas, consultas respecto a estas últimas instancias y trabajo. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? No tenemos muchos días, como verán, entre la comunicación de los resultados de los exámenes recuperatorios y la presentación del trabajo final, pero es un trabajo que lo pueden ir trabajando incluso, o analizándolo o pensándolo incluso en esa semana que no nos vamos a ver. Sí, Elizabeth, ¿querías decir algo? ¿O alguien tiene alguna duda? No, que se entendió. Seguramente ya viendo la condición que cada uno va a estar, ya iremos reforzando o viendo algunas dudas del trabajo final, pero hasta ahora sí Bien. lo entendemos. Lo que pueden ir Gracias. haciendo ahora es pensando justamente un tema para analizar, ¿no? Aquellos que tengan como el objetivo de promocionar que les haya ido bien o que vean que les falta muy poquitito en el primer parcial y que van a recuperar el primer parcial, bueno, en ese sentido tienen como la oportunidad de poder ir pensando y reflexionando, bueno, qué tema van a elegir. Puede ser un tema
actual, como así también un tema más de carácter histórico, ¿no? Algo que haya sucedido en el pasado, algo que esté por suceder, no que esté por suceder porque sería futurología, pero sí que esté sucediendo eh, en la actualidad. No tienen restricciones en cuanto a la elección del tema, así que eso va por cuenta de ustedes. Si quieren hacer algo, no sé, de la Argentina, de la región, más de carácter o abocándonos a otros actores del sistema internacional, ustedes fíjense que no necesariamente tienen que referirse por ahí a países, ¿no? Hemos visto un montón de actores, actores públicos, privados, actores regionales, ¿no? Entonces también pueden ir por ese lado quizás. Así que nada, vayan, a medida que vayan estudiando también vayan pensando qué tema les interesaría, sobre todo qué tema ustedes piensan que tienen por ahí más herramientas o más cosas para decir, ¿no? Así que bueno, quería comentarles eso. El próximo lunes tenemos nuestro segundo parcial, que va a ser de características muy similares al primer parcial. Van a cambiar obviamente las temáticas, pero la modalidad sigue siendo la misma. Van a ser preguntas multiple choice. El resultado lo van a tener inmediatamente. Ustedes saben que eso se autocorrige. ¿Qué otra cuestión? Los exámenes multiple choice, que parecen como muy sencillos, tienen una trampa muy grande, que es jugar con la ansiedad de cada uno, ¿no? Entonces, por eso, y creo que a muchos les ha pasado en el primer parcial, tómense los minutos necesarios para leer qué es lo que el punto les está pidiendo que respondan, ¿no? Ahí está la trampa. Entonces, tómense los minutos necesarios. Ustedes han visto que en la mayoría de los casos les ha sobrado el tiempo para hacer el parcial, así que no va a haber problemas con eso, pero sí creo que por ahí la gran falla que he detectado en estos tipos de exámenes, y no solamente en este año, sino también en los anteriores, en otras cátedras, es justamente que no se toman el tiempo, que no hay una correcta interpretación de lo que el punto les está pidiendo, no que no lo sepan, sino que no lo logran interpretar bien. Entonces, nada, eso como consejo, que se tomen los minutos necesarios para poder interpretar bien la consigna. Así que bueno, dicho eso, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que es la última temática. Ya en la clase pasada habíamos, recuerden, comenzado a ver la unidad 4, que básicamente en la unidad 4 veíamos, yo les había dicho que era una unidad que tenía un componente histórico, una carga de historia muy fuerte, así que tenían que estar ávidos en ese sentido, tenían que refrescar cuestiones sobre todo del periodo de entreguerras mundiales en adelante, para poder comprender desde el punto de vista de obviamente desde la historia y con la teoría que incorporamos, cómo ha ido evolucionando ese sistema internacional, esa estructura del sistema internacional, esos actores y esos procesos, para poder llegar a una descripción y a un entendimiento del sistema internacional actual, ¿no? Entonces, por eso yo los invito siempre a que refresquen los conocimientos de historia. En la clase pasada un par de compañeros de ustedes hicieron un par de preguntas que eran preguntas meramente históricas, no con lo que teníamos que ver. Entonces, por eso refresquen contenido de historia en estos días, y sobre todo para el estudio de esta unidad, que requiere que tengamos ese conocimiento de base súper claro. Yo les voy a compartir mi pantalla ahora. Bueno, estamos aquí en la unidad 4, en donde hablamos sobre evolución del sistema internacional. Esta que es nuestra última unidad. Bueno, en la clase pasada brevemente vamos a hacer un repaso. Habíamos visto cuáles habían sido los grandes momentos históricos que habían aportado a
el sistema internacional que tenemos hoy por hoy. Habíamos hecho un análisis de las cumbres de Yalta, de los acuerdos de Bretton Woods, de la conferencia de San Francisco y de la conferencia de Bandung, ¿no? Y para hoy nos quedaba ver básicamente esas esas dos grandes fracturas del sistema internacional que se producen post Conferencia de Yalta, Acuerdos de Bretton Woods, Conferencia de San Francisco y Conferencia de Bandung, ¿no? Para esto utilizamos como bibliografía obligatoria nuevamente Esther Barbé entre las páginas 227 y 257. Habíamos, para hacer un breve repaso, hablado de cómo evoluciona ese sistema internacional de 1945 a 1989. Esto vendría a ser Segunda Guerra Mundial, finalización de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín. Habíamos dicho que en el periodo que abordamos se caracterizaba por un sistema internacional como de desconfianza, ¿no? Y esto que estaba provocado básicamente por la proliferación nuclear, por un proceso de reordenamiento, ¿no? En donde veíamos que nuevos países se incorporaban al sistema internacional producto del proceso de descolonización de las potencias europeas que daban nacimiento a nuevos estados independientes, ¿no? Y vivíamos un sistema internacional, por un lado, con indicios de globalización, pero también fragmentado, ¿no? Fragmentado porque todavía en estos momentos estamos en presencia hasta 1989 de la existencia y de la consolidación de esos dos grandes bloques hegemónicos que estructuraban el sistema internacional en un sistema bipolar, ¿no? Entonces, en función de eso, analizamos un poquito el orden internacional entre este periodo de 1945 a 1989. Dijimos básicamente que hay dos factores que lo van a caracterizar. Por un lado, el sistema internacional se constriñe, ¿no? Se comprime producto de la proliferación nuclear y de que cualquier acción desmedida por parte de los actores puede llevar a un proceso de autodestrucción, ¿no? Y por otro lado, es un sistema que evoluciona rápido porque se ve obligado a absorber esos nuevos países integrantes del sistema internacional como producto del proceso descolonizador, ¿no? Y entonces fuimos abordando un poco estos 4 momentos históricos que van a definir el sistema internacional actual. Vimos, ¿se acuerdan? El primer acuerdo de Yalta. Yalta fue muy importante para definir la Segunda Guerra Mundial, porque recuerden que históricamente habíamos dicho que la Primera Guerra Mundial finalizó con el famoso Tratado de Versalles, ¿no? Y Versalles lo que hizo básicamente fue definir o establecer quiénes habían sido los ganadores, quiénes los perdedores y cuáles iban a ser los costos de haber perdido para los países perdedores, ¿no? Para los países derrotados. Bueno, ese acuerdo que ordenó el sistema internacional al finalizar la Primera Guerra Mundial, no existió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino que se dan una serie de encuentros, de conferencias que van a tratar de poner orden o de ordenar y de dar fin a esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? El primero es Yalta, ¿no? Lo que hace los acuerdos de Yalta básicamente es establecer 2 principios. El primero de ellos fue la celebración de elecciones libres en toda Europa para los gobiernos democráticos que iban saliendo, ¿no?, de aquellos regímenes autoritarios. Y también, bueno, la acción de los 3 aliados fundamentales para facilitar ese proceso del orden mundial, ¿no? Los acuerdos de Yalta contribuyeron a consolidar ese sistema bipolar, ¿no?, cuando nos referimos a la distribución del poder político y del poder militar que hemos estudiado, a ese bloque representado por Estados Unidos y por la Unión Soviética como contraparte, ¿no? Eso fue el gran resultado de Yalta, ¿no?, el establecimiento y la consolidación del orden bipolar.
¿Qué pasó ahora en la conferencia de San Francisco? Bueno, la conferencia de San Francisco nosotros la recordamos mucho cuando estudiamos relaciones internacionales porque es el origen de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? La ONU nace justamente a través de la Carta de San Francisco como consecuencia de esta conferencia, de esta cumbre, que es importante para nosotros porque lo que va a hacer es crear un órgano de características mundiales, de características globales, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional. Y en esa organización, ¿no?, cuando se crea la ONU, cuando se empieza a diseñar el organigrama, se crea un órgano muy particular dentro de ese organismo, que es el Consejo de Seguridad, ¿no? El Consejo de Seguridad estaba conformado por todos los países que habían sido vencedores de la Segunda Guerra Mundial, a quienes se les otorgó el derecho de veto, ¿no? Este derecho que decía que básicamente y en pocas palabras, cuando se votaba alguna decisión, necesitaba el acuerdo de estos cinco, ¿no?, de estos 5 países. Si por algún motivo no existía ese acuerdo y uno de esos países llegara a estar, no llegara a estar conforme o en desacuerdo, bueno, finalmente esa resolución se caía, ¿no? Además de ese Consejo de Seguridad, se creó una Asamblea General donde ahí sí participaban todos los países integrantes del sistema internacional y de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como resultado y pensando en clave de orden, la Conferencia de San Francisco establece 2 ámbitos, ¿no? Un ámbito universal, ¿no?, en el que las grandes potencias actúan como un directorio, ¿no? Y esto va a ser entendido como un sistema multipolar legitimado por esos resultados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá nos referimos específicamente al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad a nosotros nos va a permitir observar esa distribución del poder como un sistema multipolar que justamente es producto de esa Segunda Guerra Mundial. Y luego vamos a tener un ámbito más del carácter bilateral, donde las potencias hegemónicas de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, van a tener negociaciones y diálogos de carácter directo, ¿no? Entonces, hasta la Conferencia de San Francisco, cuando nosotros pensamos en la estructura, en el orden internacional de ese momento, se van superponiendo estas estructuras. Tenemos por un lado ese sistema bipolar de lo económico, de lo militar, de lo ideológico, representado por Estados Unidos y la Unión Soviética, y en contraposición, en superposición, mejor dicho, tenemos un sistema multipolar que está plasmado en este nuevo órgano que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está conformado por 5 potencias, que son los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, a quienes se les otorga un derecho de veto, ¿no? Entonces se van solapando esas estructuras internacionales. A esa hay que agregarle una tercera, que fueron los acuerdos de Bretton Woods. Hasta acá el orden internacional se venía como orientando u organizando, teniendo en cuenta más la perspectiva política, militar, ideológica, organizativa del sistema internacional, pero le faltaba la pata económica comercial de organización, ¿no? Los acuerdos de Bretton Woods fueron en esa lógica. Fue una cumbre que buscaba ordenar o establecer las reglas para las relaciones comerciales y financieras de las potencias, ¿no?, de los países industrializados. En esta oportunidad se crearon 2 organismos muy importantes que hoy por hoy siguen vigentes, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y aquí es por primera vez en donde Estados Unidos empieza a asumir un rol protagónico, ¿no?, como organizador de ese sistema internacional en esta fase comercial y financiera, ¿no? ¿Y por qué decimos que es la primera vez que se enfrenta a este gran desafío? Porque en estas negociaciones Estados Unidos logra establecer que el dólar funcione como
como la moneda para las transacciones comerciales y financieras, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el dólar empieza a funcionar como la moneda de referencia internacional, y Estados Unidos claramente empieza a construir su liderazgo a partir de este hecho significativo, ¿no? Entonces, ese solapamiento que dijimos del sistema, de esa estructura bipolar y multipolar, se va a agregar una nueva estructura más que va a ser de carácter unipolar y que va a estar liderada por Estados Unidos en lo económico financiero, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos que en el periodo que va desde el 45 hasta el 89 tenemos tres estructuras de poder solapadas. Un sistema multipolar paralizado que está condensado, plasmado en el Consejo de Seguridad. Un sistema bipolar, ¿no?, concentrado en las relaciones y en esta tensión latente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y un tercer sistema que va a ser el unipolar, de carácter más económico y financiero, liderado por Estados Unidos, ¿no? Entonces ya no podemos decir nosotros desde el análisis que el periodo de Guerra Fría se caracterizó por una estructura bipolar, ¿no? Nos quedamos cortos en el análisis si solamente decimos eso. Por último, hubo una última conferencia que aportó este orden, que fue la conferencia de Bandung, ¿no? En esta conferencia de Bandung se reunieron por primera vez estos estados, estos nuevos países nacientes producto del proceso de descolonización, pero esta vez sin sus patrocinadores, ¿no? Sin los países sobre el cual habían marcado su dependencia política y económica, ¿no? Y para nosotros la conferencia de Bandung fue muy interesante porque por primera vez empezaron a alzar la voz los líderes de esas regiones en un sentido de coexistencia pacífica y de neutralismo, ¿no? De no alianza con ninguno de los bloques hegemónicos a nivel político y militar que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí surgieron figuras políticas importantes como Nehru en la India, y bueno, sobre todo África y Asia tuvieron un rol muy importante porque fueron las regiones que más países nuevos incorporaron al sistema internacional. Así que esta conferencia en particular fue el origen del neutralismo frente a esa política de bloques y la coexistencia pacífica. Y también va a ser el origen, por ejemplo, de posiciones más marcadas y más organizadas como la Organización de los Países No Alineados, que surge años después, ¿sí? Bueno, hasta acá brevemente ha sido lo que vimos la clase pasada para hacer un poco análisis. Vamos a avanzar hoy. Ahí dejé ingresar a una de sus compañeras. Vamos a avanzar con lo nuevo que tenemos para la clase del día de hoy. Eso para hacer un poco de repaso. Lo que tenemos en definitiva con estos 4 momentos históricos es que el orden luego de la Segunda Guerra Mundial se convierte en un orden con estructuras solapadas, ¿no? Con estructuras que se superponen. Tenemos un sistema unipolar en lo económico con eje en Estados Unidos, un sistema bipolar en lo diplomático-militar como consecuencia de la coexistencia de estos dos grandes bloques como son Estados Unidos y la Unión Soviética, y un sistema multipolar en lo jurídico-institucional producto del nacimiento de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Estas son las 4 dinámicas que hemos identificado, bueno, a través del análisis de esas conferencias que muy bien explica y analiza Esther Barbes, ¿no? Como producto de estos solapamientos van a surgir 2 grandes fracturas que tenemos presentes incluso en la actualidad y a través de las cuales ha surgido mucha teoría que ha intentado explicar, por ejemplo, las causas del subdesarrollo en el mundo, ¿no? A partir de este solapamiento que venimos hablando de estructuras, el sistema internacional empieza a caracterizarse por 2 grandes dinámicas que tienen un signo opuesto, ¿no?
Por un lado, la globalización, vemos que las decisiones que se toman en las grandes esferas del mundo empiezan a tener impacto global, esto un poco refiriéndonos a la globalización de la economía, pero así también, por ejemplo, el impacto de lo que son las armas nucleares, ¿no? Y por otro lado, empezamos a vivir un proceso de fragmentación producto de el desplazamiento de las brechas que se empiezan a abrir entre aquellos países o economías desarrolladas o en desarrollo y las que aún quedaron atrás en estos procesos de contienda mundial, ¿no? En ese contexto, Esther Barbe propone analizar la sociedad internacional a través del concepto de fractura, ¿no? Las fracturas, o esta idea que Barbe señala de fractura, parte de la idea básica de que los miembros de una sociedad se dividen en grupos opuestos, ¿no? En donde cada uno de esos grupos se convierte de forma recíproca en objeto de orientaciones y acciones hostiles por parte del otro y van a empezar a generar situaciones de conflicto, ¿no? Esto, en pocas palabras, sería como la famosa grieta de la que hablamos a nivel interno, ¿no? De política interna, pero desde el plano ahora de la política externa, de la política internacional, ¿no? Esto es básicamente observar las divisiones que hay en el mundo, siguiendo obviamente ejes y características específicas, y que esas dos grandes separaciones que vamos a estudiar ahora se van a convertir en grupos opuestos, ¿no? En donde se provocan intencional o no acciones hostiles de un lado y del otro y que van a condicionar la actuación de los actores entre sí, ¿no? Entonces vamos a ver, hoy nos vamos a referir particularmente a esas dos grandes fracturas del sistema internacional que hoy por hoy viven, ¿no? La primera y la más antigua de ellas es la famosa fractura este-oeste, ¿no? Esta fractura, bueno, ustedes intuitivamente ya la deben identificar, es una fractura que tiene origen en el sistema bipolar de la Guerra Fría, en esta distinción, en esta separación que hay entre estos bloques de carácter político, de carácter económico, de carácter militar que se contraponen, ¿no? En donde observamos, cuando analizamos los perfiles del Estados Unidos de Guerra Fría y de la Unión Soviética de la Guerra Fría, que ambos grupos tienen y conservan diferencias, pero que también van a crear estrategias de oposición, ¿no? Al bando contrario en todos los terrenos, ¿no? En el económico, en el político, en el social. Cuando nos ponemos a estudiar desde la historia la caracterización de esos grupos, vemos una clara contraposición, ¿no? Una economía de mercado versus una economía de corte socialista, ¿no? Una ideología desde el comunismo más una ideología desde el liberalismo, ¿no? Todas son bases económicas, políticas, ideológicas que se contraponen, ¿no? Básicamente regidas por las dos bases ideológicas fundamentales que han sido el marxismo y el liberalismo, ¿no? Asimismo, cuando vamos a ver la beta más institucional u organizacional de ambos grupos en tensión, vemos también que tanto la Unión Soviética, bien digo, como Estados Unidos, durante el proceso que dura la Guerra Fría, empiezan a crear instituciones de contención como alianzas militares, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la OTAN, la Organización Tratado del Atlántico Norte, y en el caso de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. También se crean organizaciones de carácter económico y sobre todo en un momento en donde ambos bloques buscan que los actores del sistema internacional se posicionen, ¿no? Que esto es antes de la conferencia de Bandung, donde vimos que casi todos los países del sistema internacional en algún momento fueron presionados para ver
con qué bando, ¿no? Con qué bloque se sentían identificados, ¿no? En el caso de la fractura este-oeste, Barbé sostiene que se trató de una fractura de corta duración dentro del sistema internacional y de un ámbito geográfico de carácter delimitado, ¿no? De corta duración porque dura hasta la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, esto entre 1989 y 1991, en donde se termina de desintegrar justamente y de adquirir la independencia a varios países ex Unión Soviética. Y decimos que se corresponde a un ámbito geográfico delimitado porque justamente cuando analizamos el mapa mundial podemos identificar estos grandes bloques desde el punto de vista geográfico, ¿no? Podemos decir exactamente qué bloque podemos identificar a cada bloque dentro del mapa y decir qué países se sentían o adherían pertenencia a alguno de esos bloques que estaban bajo la órbita de la influencia ya sea de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Esta fractura tiene un fin, no la vemos actualmente, ¿no? Y el fin se produce en función a tres grandes fenómenos, ¿no? La relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que pasa por momentos de crisis y tensión, ¿se acuerdan que habíamos analizado esos dos conceptos? También porque hay un efecto de policentrismo o erosión del liderazgo de las superpotencias en cada uno de esos bloques, sobre todo en la Unión Soviética. Van a ver que Esther Barbé hace un recorrido también sobre aquellas instancias de atentados y de presión sobre los líderes soviéticos porque ese rumbo de la política exterior de la Unión Soviética cambiara en determinados momentos, ¿no? Es decir, los liderazgos políticos al interior de los bloques se ven profundamente interpelados durante el proceso de entre 1945 y 1989, ¿no? Y más que nada, este proceso de erosión del liderazgo se da en la Unión Soviética, ¿no? Por otro lado, vemos que durante el mismo periodo de tiempo se da una suerte de creación de redes a nivel intereuropeo que se da paralelamente a la tensión entre ambos líderes, entre ambos bloques regionales, ¿no? Esta creación de relaciones intraeuropeas como la Comunidad de Estados Europeos, la Comunidad Económica de Estados Europeos, digo bien, o la Comunidad de Estados Productores de Carbón y de Gas, han sido de alguna forma el puntapié inicial para luego, muchos años después, la consolidación de un espacio económico europeo y finalmente para la creación de la Unión Europea, ¿no? Entonces, a partir de este momento ya empiezan a darse una serie de redes de diálogo y de cooperación entre los estados europeos, ¿no? Eso un poco en cuanto a la fractura este-oeste. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, paralela a esa ruptura, que Barbé sostiene que se da en un tiempo limitado porque tiene su fin en el momento en el que el muro de Berlín cae, la Unión Soviética se desintegra, se da también lo que se conoce como fractura centro-periférica o fractura también norte-sur, ¿no? Antes vimos la fractura este-oeste, esta fractura centro-periferia también se conoce como fractura norte o sur, ¿no? El concepto de periferia tiene múltiples acepciones, hay un montón de enfoques teóricos que se dedican al estudio de la periferia desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de vista económico. En particular, Latinoamérica tiene un profundo desarrollo de lo que son los conceptos de centro y de periferia, un poco por la pertenencia de Latinoamérica a la periferia. Y en ese sentido tenemos que decir que este concepto o esta definición de periferia tradicionalmente se la ha utilizado para designar
a aquellas regiones o a aquellos estados que son débiles, ya sea política, industrial y financieramente, y que operan siempre dentro de un marco de relaciones que está siempre predefinido exógenamente, ¿no? Que lo define otro, ¿no? Y entonces es por eso que siempre cuando hablamos de periferia, siempre pensamos la periferia en relación al centro, ¿no? Porque lo que nos dicen estas teorías y esta visión o esta forma de interpretar el mundo es que existen periferias porque existen centros, ¿no? Y que entre las periferias o entre los estados que son periféricos y entre los estados que son centro, lo que hay es una relación de dependencia eterna, ¿no? En donde los países centrales o las regiones centrales son de alguna manera las que establecen las reglas del juego económico, político, comercial, y las periferias funcionan o intentan desarrollarse en función justamente a esas reglas del juego establecidas desde el centro, ¿no? A diferencia de la fractura norte-sur, esta fractura es muchísimo más compleja, eh, en parte porque no hace referencia solamente a lo económico o a lo político, sino porque tiene un carácter multidimensional, ¿no? Acá hay elementos culturales, elementos religiosos, elementos étnicos, elementos políticos, económicos, financieros. Y a la vez, otra de las características es la heterogeneidad de los estados y los actores que componen esta periferia, ¿no? Yo les decía, bueno, Latinoamérica tiene un desarrollo muy amplio de las teorías centroperiféricas porque justamente hemos pertenecido a lo largo de la historia eh, a esa región periférica, pero así también muchos de los países de Asia Central, de Asia Pacífico, de África también, y a pesar de que encontramos elementos en común con esos países que también integran la periferia, también tenemos muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, algo que caracteriza la periferia es la heterogeneidad de sus integrantes, ¿no? También fíjense que cuando analizamos la fractura norte-sur teníamos como una fecha de inicio y una fecha de final, ¿no? En el caso de la fractura centroperiférica no podemos otorgarle principio y no podemos decir que haya llegado a su final, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en el caso de la Argentina, por ejemplo, o de los países latinoamericanos, bueno, podemos decir que los países latinoamericanos ya se encontraban insertos en la periferia, por ejemplo, desde el momento de pertenencia desde el momento colonial, ¿no? Entonces es como que es difícil encontrar una fecha de inicio, de pertenencia a este bloque periférico, ¿no? En la dimensión económica, lo que hay que decir, básicamente, algo que todos intuimos, es que las teorías o las fracturas centro-periferia van a agrupar, bueno, a dos bloques enfrentados en sus características y en su accionar, que son aquellos que desean mantener los regímenes mundiales económicos existentes, estos ya sean de corte liberal o marxista, frente a aquellos que desean modificarlos, ¿no? Frente a aquellos que desean cambiar ese patrón de dependencia. Lo que hay que decir también es que en lo cultural esta fractura lo que hace es crear a partir de su teorización una contraposición entre lo que es la cultura europea tradicional, que es identificada como la fractura, como la cultura central, digamos, ¿no? Y los pueblos extraeuropeos que obviamente han pretendido siempre dar fin a sus lazos coloniales o excoloniales y poder llevar a cabo el desarrollo de una vida política y cultural propia fuera de esos parámetros, ¿no? Entonces vamos a ver también que fíjense que ustedes que yo les comentaba que cuando pensamos la fractura este-oeste, tenemos bien identificados geográficamente esos dos grandes bloques, pero cuando pensamos en la fractura centro-periférica, no, ¿no? Tenemos como
países periféricos en distintas latitudes que nos hacen muy, muy complicada la tarea de poder identificar bloques a nivel geográfico, ¿no? Muchas veces algunos autores han preferido denominar esta fractura centroperiférica como la fractura norte-sur, ¿no? Por esa tradicional distinción que se hizo entre los 80 y los 90 de que los países más desarrollados o los países industrializados estaban en el hemisferio norte, mientras que las economías o los países no desarrollados o en vías de desarrollo se situaban al sur, ¿no? Bueno, esa clasificación como que casi ya entró en desuso y es por eso que se habla de fracturas centroperiféricas, porque aún hoy por hoy podemos encontrar economías situadas en el norte que están en desarrollo o están en instancias de subdesarrollo, como así también empezamos a ver mercados o países emergentes, ¿no? Como Brasil, como la India, en el hemisferio sur, ¿no? Así que por eso es que esa distinción quizás más norte-sur se ha dejado de emplear. Bien, hasta acá alguna duda, pregunta. Con esto ya finalizaríamos el contenido teórico de la unidad 4, que es nuestra última unidad teórica. Y nada, me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran acotar respecto a lo que vimos hoy, que hicimos un repaso bastante rápido de lo que habíamos visto en la clase pasada, porque no sé si alguno entró al aula virtual, pero la clase pasada no quedó grabada, así que me interesaba retomar por si hay alguno que no pudo estar presente en la clase pasada. No hay dudas, no hay preguntas. Bueno, entonces quedan en libertad de irse y de empezar, o bueno, continuar el estudio para el parcial de la semana que viene, que como les contaba va a ser un parcial multiple choice muy similar al anterior. Nada, y recomendarles que estudien y que sobre todo cuando ingresen a instancias del segundo parcial el lunes próximo lean de forma muy clara las consignas, tómense el tiempo necesario para poder leer lo que se les pide, para poder interpretarlo, razonarlo y recién contestar lo que obviamente se les pida. Así que bueno, yo ahora esta clase se está grabando por suerte, así que esta clase la van a tener sí o sí subida para que puedan hacer un repaso de lo que quieran. Bueno, ya saben que nuestros canales de comunicación obviamente que están habilitados para que haya dudas o consultas. Sí, Joana, te escucho. Buen día, profe. Le quería consultar qué unidades nos va a tomar en el próximo parcial. Unidad 3 y unidad 4. ¿Sí? Recuerden que para el primer Gracias. parcial fueron unidad 1 y unidad 2. El segundo parcial va hasta lo que vimos hoy. Es decir, que por suerte nos hemos podido organizar de tal manera que estamos llegando a fin de año con la totalidad del programa visto. No nos quedó ningún tema, si bien hay temas que los vimos con poca profundidad, pero los hemos llegado a ver a todos. Así que para el próximo parcial serían unidad 3 y unidad 4 hasta lo que vimos hoy, que básicamente es toda la parte de procesos de la unidad 3, y la unidad 4 tiene estos 4 ejes de organización del sistema internacional contemporáneo a través de las conferencias y las fracturas, ¿sí? Así que bueno, es eso el contenido teórico de lo que va para el segundo parcial. Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta, consulta? Bien. Bueno, entonces si no hay nada más, Gladys. No, gracias, profe. No, está todo bien, Bien. entendido. Bien, perfecto. Bueno, si no hay más dudas y consultas, entonces nos vemos el próximo lunes. Buenos días, profe. Buen Una día. preguntita. Sí. Con respecto nos tenemos que conectar al MIT primero.
Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí, tienen que conectarse al Meet y permanecer conectados durante el tiempo que dure el parcial hasta que lo terminen, ¿sí? Tienen que conectarse. Si en algún momento se les llegara a caer la conexión, bueno, salen y vuelven a entrar, pero tienen que estar conectados al Meet para el presente. Ustedes saben que durante las clases yo no me fijo tanto en los presentes y en los ausentes, pero en instancia de examen parcial sí, tienen que entrar y dar el presente y se retiran cuando hayan terminado el examen, ¿sí? Igual que si estuviéramos en una instancia de examen presencial. Profe, ¿y cuánto va a durar el tiempo del examen? Tienen aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. El examen lo pueden hacer en media hora si estudiaron, porque recuerden que no tienen que escribir nada, solamente tildar, ¿sí? Así que va a ser lo mismo que tenemos normalmente de clases, que ustedes vieron que a veces tenemos minutos más, minutos menos, pero van a tener 1 hora y cuarto, hora y 20, ¿sí? Por ahí yo les suelo dar un poquitito de minutos más, vieron, hasta que ingresamos, hasta que les explico, hasta que les doy el link, qué sé yo, hasta que alguno que llegó tarde. Eso sí les voy a pedir que en la medida de lo posible estén súper puntuales ese día para que ya puedan, les pueda ir tomando el presente y podamos empezar con el examen, ¿sí? Así que yo siempre habilito el Meet 15 minutos antes de la hora de clase, es decir, hoy a partir de las 8 menos cuarto ya podían ingresar y les iba dando el ok para el ingreso. Así que eso sí les voy a pedir que estén muy puntuales el lunes que viene, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Listo, profe. Gracias, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, profe. Gracias, profe. Adiós. Hasta el próximo lunes. Buena semana. Hasta luego, profe. Chau, Hasta el chau. lunes que viene.